Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos. Pues nos encontramos hoy en Sábado Santo, ¿verdad? Recordamos la pasión, la muerte y la resurrección, ¿verdad? El acontecimiento magno dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, ¿verdad? Así dice el apóstol San Pablo. Pues bien, hoy quisiera responder mediante este video al pastor Will Graham. Él ha hecho un video en el día de ayer en el cual yo considero que está equivocado. ¿Por qué? Porque no entiende la diferencia de lo que es el infierno, que es el destino final de los condenados, al término infiernos, en plural, ¿verdad? Que es ese lugar, el Seol, que llamaban los judíos, en el cual Cristo descendió para predicar la buena nueva a todas esas almas que, según la Escritura, permanecían allí encarcelados desde tiempos de Noé. Son dos lugares totalmente diferentes. Él afirma que Jesús, en el preciso momento de su muerte, ascendió al cielo, cosa que el magisterio de la Iglesia Católica no enseña, pero tampoco lo enseña la Sagrada Escritura. Y es por eso que quiero hacer esta respuesta con todos mis respetos al pastor Bill Graham. Pues vamos a empezar a ver esas declaraciones en el cual el pastor Graham pues comienza a explicar lo que él considera que es el infierno. Vamos a pasar el video y vamos a ir desgranando todas esas afirmaciones del pastor. Doy paso video. Pues bien, hermanos, aquí estamos ya en el canal del pastor Bill Graham, y en el cual él pues va a hacer algunos tipos de declaraciones respecto al tema del infierno, ¿verdad? Vamos a ver en los siguientes minutos cómo el pastor desarrolla su idea y vamos a ir, según el magisterio de la iglesia, pues respondiendo a lo que el pastor pues va afirmando. No quiero extenderme demasiado, quiero ir a los puntos principales que él expone para que la cosa pues no se alargue y tampoco se difumine, ¿verdad? Sino que seamos concretos en nuestras respuestas a las afirmaciones del pastor Graham. Bueno, estamos aquí celebrando la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Salvador. Celebramos estos acontecimientos todos los años y también a lo largo del año siempre nos acordamos del Evangelio, de todo lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Muchos en Sábado Santo se hacen la siguiente pregunta: ¿a dónde fue Jesús después de su muerte? Todos estamos de acuerdo en que su cadáver fue colocado en la tumba que había comprado José de Arimatea, ¿verdad? Él fue a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y en efecto Pilato se lo entregó y José sepultó al Señor Jesús. Pero ahí estamos hablando de su cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? El espíritu de nuestro amado Salvador. Pues algunos piensan que Jesús literalmente descendió al infierno. Pues aquí comienza la confusión del pastor. Él habla del infierno. El pastor tiene en mente, así lo deduzco, en que él piensa que Jesús, al morir, bajó al infierno. ¿A qué infierno? Al lugar
de los condenados al destino final de aquellos que mueren en pecado mortal. Vamos a ir viendo cómo él va a ir desarrollando su idea y veremos con más claridad esto. Algunos creen que Jesús tuvo que sufrir ahí, después de él soportar la ira de Dios en el Calvario. Luego fue al infierno para seguir sufriendo. Ahí vemos de nuevo otro error. Después de la pasión y la muerte de nuestro Señor, el Señor ya no está, ¿verdad? En tiempo de seguir redimiéndonos. La cruz fue la obra magna de Dios. El Señor sufrió y padeció en la cruz. Una vez que murió, una vez que su alma se separó de su cuerpo, ya la obra de la redención estaba completada, Jesús ya no estaba sometido al infierno, ni al dolor, ni a la tortura, como él afirma. Jesús ya no tiene relación con el dolor. Jesús falleció, murió en la cruz y descendió a los infiernos, al lugar de los espíritus encarcelados, como vamos a ir viendo en los siguientes minutos, y no al infierno de los condenados, el destino final de los que mueren en pecado mortal. Y de alguna forma redimirnos. Al menos es la teoría de Vaya hombre. Sky Showtime, un nuevo servicio de streaming. unos cuantos que hay en las redes hoy día y detrás de ciertos púlpitos. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hermanos, en cuanto a la Biblia, sí podemos decir categóricamente que Jesús fue directamente a la presencia del Padre. Y voy a enseñaros un par de textos clave. Él dice que según la Sagrada Escritura, Jesús fue inmediatamente a la presencia del Padre. Yo, con la Escritura, igualmente voy a demostrar todo lo contrario a lo que él afirma. Huelga recalcar también que hay una cláusula en el credo apostólico que dice Cristo descendió a los infiernos. Y debemos interpretar aquella cláusula de manera figurativa, de manera metafórica. Está hablando del dolor almático experimentado por nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor. Así que aquí tenéis un par de textos de la Biblia donde ves que Jesús estaba totalmente consciente de estar yendo a la presencia de su Padre. No iba para nada al infierno. Lucas 23:43, lo tenéis ahí en la pantalla, ¿verdad? Estáis viéndolo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no dice, hoy estarás conmigo en el infierno. Al contexto, por cierto, Jesús está hablando con uno de los ladrones que fueron crucificados juntamente a él, y uno de ellos colocó su fe en Jesús, y Jesús le dice, pues ya está, hoy estarás conmigo en el paraíso, dando a entender que iban a morir los dos, pero después de morir iban a estar los dos en el cielo, en la presencia del Señor, lo que llama aquí Jesús paraíso. Paraíso no es sinónimo de infierno, es sinónimo de la gloria, de la bendición de Dios, amén. Y unos versículos más tarde, mismo capítulo. Bien, el pastor usa ese pasaje evangélico de Lucas capítulo 23, versículo 46, donde Jesús afirma, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pues la escritura, a ver, bien, el pastor afirma que en Lucas 23, 43, el Señor afirma lo siguiente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien,
él afirma con este pasaje que Jesús y el buen ladrón, pues de manera inmediata, después de morir, subieron al Padre. Bien, ese hoy, ese hoy que da Jesús a este ladrón arrepentido, crucificado junto a él y arrepentido de sus pecados y y que identificó a Jesús como su Señor, es una figura también que la podemos tomar para nosotros, ¿verdad? Que tenemos que identificar al Señor como nuestro Salvador. De eso no hay duda. Y ahí, bajo ese arrepentimiento, el ladrón se ganó el cielo. Pero ese hoy no es un hoy temporal como afirma este pastor, sino que es un hoy en la eternidad de Dios. No es un hoy en el tiempo, sino un hoy en la eternidad. Y tú dirás, José, ¿tendrás algún versículo para afirmar esto? Por supuesto. Podemos leer, por ejemplo, a San Juan, capítulo 20, versículo 17, ¿verdad? En lo que va a contradecir lo que dice este pastor. Este pastor dice que Jesús murió e inmediatamente subió el Padre. Voy a dar dos versículos claros que va a refutar lo que dice el pastor Graham. Leamos San Juan capítulo 20, versículo 17. Nos encontramos en ese gran evento, ¿verdad? En la resurrección. Y nos encontramos a una protagonista, a María Magdalena, que fue de los primeros que fue al sepulcro a ver lo que había ocurrido allí. Vamos a leer solamente un versículo, pero podemos leer todo, pero centralmente el versículo 17. María Magdalena reconoció a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, no me toques todavía, se lo dijo a María Magdalena, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios y el Dios de ustedes. Como todos sabemos, Jesús resucitó al tercer día. Murió un viernes a las 3 de la tarde y resucitó en la madrugada del domingo. Ahí están esos 3 días. De haber subido, de haber ya estado ante el Padre, no tendría sentido lo que dice Jesús. No me toques porque todavía, vean que en esos 3 días aún no ha subido al Padre. No me toques porque todavía no he subido al Padre. Y es más, yo afirmo, y la iglesia así lo enseña, que Jesús, antes de subir al Padre, estuvo con nosotros 40 días. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. Jesús le prometió al buen ladrón que ese día recibiría la vida eterna y que estaría con él. Pero evidentemente este hombre ganó la vida y ese mismo día entró con Jesús en el seno de Abraham, o sea, el Sheol o el infiernos, descendió a los infiernos o el lugar de los muertos. Tiene varios nombres, ¿verdad? Sigamos escuchando al pastor. Sinónimo de la gloria, de la bendición de Dios. Amén. Y unos versículos más tarde, mismo capítulo, Lucas 23, y aquí está Jesús ya expirando por última vez. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús entonces en la cruz, sus últimas palabras, él sabía que iba directamente a la presencia del Padre. No dijo, Satanás. Sigue insistiendo el pastor en que en el mismo día Jesús iba a subir de manera directa al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. No, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Por tanto, Jesús, almáticamente hablando, espiritualmente hablando, fue al paraíso, fue a la presencia del Padre, estuvo con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos en el credo apostólico esta declaración de que Jesús descendió a los infiernos? Pues es una frase que interpretamos de manera figurativa, metafórica, y voy a compartir con vosotros una interpretación protestante. Bien, él afirma que es una manera figurativa lo que afirma la iglesia, ¿verdad? Que Jesús bajó a los infiernos, no al infierno. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos que han sido interpretados por los padres de la iglesia, por la iglesia, los grandes sabios, teólogos de la iglesia, que han sido interpretados como una prefigura o una alusión implícita del descenso de Cristo a los infiernos, que de nuevo aclaramos, un lugar es el lugar del infierno, lugar de los condenados, de ahí no se sale, y los infiernos, el Sheol, el lugar de los muertos, un lugar que en la era precristiana el judío sabía que las almas de justos e injustos iban a ir a parar a ese lugar, como dice San Pedro en sus cartas, ¿verdad? Que Jesús descendió a los infiernos a predicar la buena nueva a los espíritus encarcelados. Pero fíjense qué interesante estos pasajes bíblicos que son prefigura implícita del descenso de Jesús a los infiernos. Salmo 9, versículo 14. Tenme piedad, Yahvé, ve mi aflicción, tú me recobras de las puertas de la muerte. Salmo 30, versículo 4. Tú has sacado, Yahvé, mi alma del Seol, me has recobrado de entre los que bajan a la fosa. Salmo 107, versículos del 10 al 16. Habitantes de tiniebla y sombra, cautivos de la miseria y de los hierros, por haber sido rebeldes a las órdenes de Dios y haber despreciado el consejo del Altísimo. Él sometió su corazón a la fatiga. Sucumbían y no había quien socorriera. Y hacia Yahvé gritaron en su apuro. Y él los salvó de las angustias, los sacó de la tiniebla y de la sombra, y rompió sus cadenas. Den gracias a Yahvé por su amor, por sus prodigios con los hijos de Adán, pues las puertas de bronce quebrantó y los barrotes de hierro hizo pedazos. Encontramos también en el Nuevo Testamento ciertas figuras también, como por ejemplo Romanos 10, versículo 7. ¿Quién bajará al abismo? Sinónimo de infiernos, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero también sería muy interesante, hermanos, de escuchar al doctor angélico, a Santo Tomás de Aquino, sobre esta cuestión. Él en este video, más adelante, en los siguientes minutos, pues cita diferentes obras protestantes. Yo ahí no voy a entrar, yo voy a su argumento. Quizás en otro video, o si el pastor quiere, cualquier día puede contactar conmigo. Él vive en Almería, yo vivo en Málaga, a pocos kilómetros de donde él vive. Y fíjense qué interesante lo que dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, en la parte 3, en la cuestión 52, dice lo siguiente, para que vean que no es algo figurativo. Dice, convino que Cristo descendiera a los infiernos, primero porque había venido a llevar nuestra pena, a fin de librarnos de ella, conforme a aquel pasaje de Isaías 53, versículo 4.
Verdaderamente soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Pero por el pecado el hombre no había incurrido solo en la muerte del cuerpo, sino también el descenso a los infiernos. Y por ese motivo, así como fue conveniente que muriese para librarnos de la muerte, así también lo fue para que descendiese a los infiernos para librarnos a nosotros de bajar a ellos. De donde en Oseas, capítulo 13, versículo 14, se dice: Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh infierno, yo seré una mordedura para ti. Segundo, porque era conveniente que, vencido el diablo por la pasión, librase a los aprisionados que estaban detenidos en los infiernos, según aquellas palabras del profeta Zacarías capítulo 9, versículo 11. Tú también, por la sangre de tu alianza, compraste a los cautivos del infierno. Sabemos que del infierno, la condenación eterna, de ahí nadie sale. De los infiernos sí salieron. Y también en Colosenses 2, versículo 15 se dice: y despojando a los principados y las potestades, los expuso intrépidamente. Y sigue diciendo Santo Tomás. Tercero, para que así como manifestó su poder en la tierra, viviendo y muriendo, lo manifestase también en el infierno, visitándolo e iluminándolo. Por eso se dice en el Salmo 23, versículos 7 y 9, lo siguiente: levantad, príncipes, vuestras puertas. Esto es, comenta la glosa, príncipes del infierno, apartad de vosotros el poder con que hasta ahora manteníais a los hombres en el infierno, y así, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla, no solo en los cielos, sino también en los infiernos, como se dice en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y muy importante también, hermanos, señalar también otra afirmación del gran doctor de la Iglesia y padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona, en su carta número 164, que dice lo siguiente: está bien probado que el Señor, muerto en su carne, bajó a los infiernos. En efecto, no podemos contradecir a la profecía que dice: porque no dejarás a mi alma en el infierno. Fíjense cómo la Iglesia pues enseña que sí, efectivamente, Jesús bajó al infierno, o en plural, infiernos, el lugar de los muertos, el Seol, no como afirma nuestro estimado pastor Will Graham, el cual él niega ese extremo. Y para ir terminando y no alargarme demasiado, debemos ver que también en el cuarto concilio lateranense, en el año 1215, definió como doctrina de fe que Jesús sí descendió a los infiernos. Y dice así ese concilio: en este caso, infierno no se refiere al lugar de los condenados, sino que es el lugar de espera de las almas de los justos de la era precristiana. Entre la multitud de justos, allí esperando la salvación, estaba San José, los patriarcas y los profetas, como todos aquellos que murieron en paz con Dios. Todos necesitaban, como nosotros, la salvación de Cristo para, ¿verdad?, poder ir al cielo. Y la Sagrada Escritura es rica en esta enseñanza, ¿verdad? También para las personas que sean inquietas, pueden buscar también este tema bajo la doctrina que enseñaron, por ejemplo,
San Justino Mártir, San Ireneo, San Ignacio de Antioquía, San Hipólito, Tertuliano, San Agustín, como hemos explicado aquí, ¿verdad? Vemos que el pastor Bill Graham, con todo mi respeto, pues difiere de lo que es la sana doctrina cristiana que solo se establece y que solo está dentro del seno de la Santa Iglesia Católica. Todos mis respetos para, para este pastor, Bill Graham. Se le ve una persona que verdaderamente ama a Dios, pero que en doctrina, o al menos en este caso, pues está bastante equivocado y alejado de que nosotros, los católicos, enseñamos, ¿verdad? Enseñamos otra cosa diferente a lo que él enseña, y lo que él enseña, aparte que está alejado del magisterio de la Iglesia, está en contra también de lo que enseña la Sagrada Escritura y la tradición de nuestros primeros padres apostólicos, padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia Católica. Sin más, enviarle un saludo al pastor Bill Graham, con todos mis respetos. Espero que si él tiene la oportunidad de ver este video, pues aprecie de corazón pues lo que afirmamos aquí, y le sirva también a él para comparar, ¿verdad? Hacer una comparación de lo que él enseña y lo que enseña por 2000 años la Santa Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.